Palabra viva. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que están en Yunavisión esta noche a las 8 y los que están en Telebendición ahora y los que están en radio, en Facebook, YouTube y también en TuneIn. Vamos a la palabra de Dios en este día. Vamos a entrar en una enseñanza posiblemente nueva, pero no es distante a lo que hemos estado hablando. Abra su Biblia, Salmos capítulo 143, verso 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Salmo 143, 10, ¿verdad? ¿Qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno es aprender la palabra, bueno es memorizar la palabra. David, que escribe este salmo, le está pidiendo a Dios que lo enseñe. Que lo enseñe. Esa palabra es un gesto de humildad. Amados, cuando usted no sabe, pregunte. Pregunte. Y hay momentos en que usted puede ser que esté aún tratando de aprender, pero tampoco logre dar el grado y necesite ayuda. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, la Biblia narra de un hombre que vino de Etiopía a Jerusalén para adorar. Y este hombre tenía ciertas posiciones económicas porque no todo el mundo tenía un rollo de la ley. Y él tenía un rollo de la ley. Y viniendo de Jerusalén a Etiopía otra vez, en el desierto, en el camino, Dios levanta a Felipe y lo lleva al desierto. Y el hombre iba leyendo aparentemente en voz alta, porque la Biblia dice que Felipe lo oyó. ¿Y cómo Felipe pudo darse cuenta de que estaba leyendo? Porque lo oyó leer en voz alta. Eso es una técnica para los que les gusta leer, para los que les gusta practicar entonación. Lean la Biblia en voz alta para que ustedes se oigan entonar el tono de voz. O sea, oigan su tono, escuchen su tono de voz, léanla en voz alta, le va a ayudar. Los que estudiamos locución en una ocasión nos ponían a leer todo y uno todo lo leía. Me acuerdo yo en Francia en esos tiempos, 2007, uno todo, hasta los anuncios los leía. Tome tal y tal cosa y uno tratando de darle aire porque nosotros estábamos en radio, porque estábamos en radio sin ningún conocimiento de radio. Pero es bueno leerlo en voz alta. Dice la Biblia que este hombre iba leyendo el profeta Isaías, Felipe lo oyó, y Felipe le hizo una pregunta y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe subió al carro y le explicó las escrituras hasta el punto donde se les reveló que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Preguntando se llega, hermano. Yo prefiero pasar un minuto por ignorante y no morirme como un ignorante. Pregunte. David aquí no está preguntando. David aquí está considerando su necesidad de aprender. Oiga, los maestros podemos tener muchas capacitaciones y ser muy buenos en lo que hacemos. Pero si no hay una actitud en el estudiante de aprender, por más bueno que sea el maestro, como decíamos nosotros, el pastor Carlos y yo hablando, el jinete prepara el caballo para la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. Nosotros los pastores podríamos degañotarnos aquí. ¿Sabe usted lo que es degañotarse? ¿Cuándo entiende eso, degañotarse? Eso es un verbo muy de abajo, muy de la plebe. Yo me degañoto, tú te degañotas, él se degañota, nosotros os degañotáis. O sea, el maestro podría dar, mire, todos los tonos habidos y por haber, con la intención de que la iglesia aprenda. Pero si no hay una actitud de aprender en el oyente, amado, es bien difícil, bien difícil. David aquí revela que tiene una necesidad de aprender. Amados, yo tengo ya 33 años caminando con Dios en la vida de la fe, 27 en el ministerio, y creo que me falta mucho, mucho, mucho por aprender. Yo necesito que Dios siga instruyéndome. Me falta más por conocer que lo que he conocido. Amén. Porque la salvación, la obra salvífica en un momento se da. Pero la obra santificadora puede tomar toda la vida y no vas a lograr la santificación perfecta. La vas a lograr en el cielo, en la glorificación. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Y la única forma de Dios empezar a trabajar nuestra santificación es si la palabra surte un efecto en nosotros. Juan 17, 17, un versículo de oro. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que santifica al hombre? ¿Qué es lo que convierte al hombre? Salmo 19 dice que la palabra convierte el alma. O sea, la que produce un efecto transformador en el hombre es la exposición de la palabra. Amén. Por eso cuando vayamos a la iglesia, no vayamos a que no hagan. Yo soy de los predicadores que hago ocurrencias. A mí me salen ocurrencias, muchas, espontáneas, nada planificado. Pero amados, voy a la iglesia a oír la palabra. Cuando termine el culto, tengo que salir con una idea de qué se predicó hoy. No seamos como los que van a las congregaciones y salen diciendo el culto fue muy bueno, había mucha gente y decían mucho gloria a Dios, aleluya. ¿Y de qué se predicó? Muy bueno, había mucha gente y decían santo, santo, santo. ¿Pero de qué se predicó? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo no sé qué se predicó, pero estaba bueno el culto. Ese hermano fue y a la vez no fue, como decía el pastor Luis, pudo haber venido al templo, pero no entró al culto. No entró. Amén. David dice, enséñame a hacer tu voluntad. Dos cosas. Enseñar es bueno, pero hacer es mejor. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo que la Biblia llama o lo que algunos llaman pecado de omisión. Por ejemplo, usted sabe lo que debe hacer, pero no lo hace, peca de negligente. Y la Biblia dice que la mano del negligente empobrece. La negligencia no solamente aplica al contexto natural, hay una negligencia espiritual. Posiblemente no suenen muchos amenes. Hay una negligencia espiritual. ¿Cuál es la negligencia espiritual? El que procrastina, el que delega, el que pospone la obediencia, pospone la bendición. Y hay una negligencia espiritual cuando usted deja de leer la Biblia para hacer algo que tiene menos relevancia que la Biblia. Hay una negligencia espiritual cuando usted deja de congregarse para atender algo que no tiene ningún valor, como el venir a la casa de Dios. Usted viene a la casa 2 veces a la semana. Hay una negligencia espiritual cuando usted sabe que hay oración por la madrugada y usted ama más su almohada que estar en comunión con Dios. Para el nivel nuestro, es para mí hasta triste ver la cantidad de personas que se conectan por la madrugada. Para nuestro nivel debiéramos tener 150, 200 personas conectadas todos los días, de lunes a viernes, y los sábados 300 personas aquí en la oración. Pero hay mucha negligencia. Una negligencia puede apartarte de la bendición. La Biblia dice que la mano del negligente empobrece, la mano del diligente enriquece. Y eso aplica en lo espiritual, eso aplica en lo natural. Hay mucha gente que en lo natural es muy diligente, pero en lo espiritual es muy negligente. Y la negligencia espiritual se nota en el tiempo. ¿Por qué? Porque cualquier cosita lo turba, cualquier viento se lo lleva también. Amados, por eso es necesario invertir en las cosas eternas. Hay que hacer agenda para que Dios esté presente en la agenda. ¿Aló? No podemos dejar las cosas eternas para cuando yo tenga tiempo, porque el tiempo nada más lo conoce el Dios del tiempo. Y puede ser que cuando yo quiera ya no pueda, sea tarde ya. Entonces, Pablo, cuando empezamos esta serie de mensajes en Efesios capítulo 4, 15 al 17, Pablo hablaba de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Amados, yo veo gente, cuando voy a la radio por las mañanas, los martes y los viernes, que me toca la delegación de la radio a mí, veo gente caminando en toda la autopista, cuando no está lloviznando, claro, veo gente caminando a las 5:30 de la mañana caminando, y tú lo ves ahí, y la barriguita adelante. Y tú lo ves y dices, mira qué bien, wow, gloria a Dios. Entonces yo me hago la pregunta, se levantan para caminar y siguen dándose las alturas de arroz. Bien, gloria a Dios, por lo menos están diciendo que están haciendo ejercicio. Pero, ¿se levantarán para orar? ¿Se levantarán para orar? Amado, el modelo nuestro es el modelo que más oraba de madrugada, se llama Jesús.
Hoy nosotros los cristianos de esta época moderna seguimos a Cristo, pero lo seguimos sin la cruz. Y seguir a Cristo sin cruz es vivir liviandad. Por eso hay tanta liviandad en la iglesia. Cualquier cosa le quita las prioridades de Dios, y de eso voy a hablar. Cualquier cosa te cambia la agenda. ¿Por qué? Porque hay liviandad. Y la liviandad, literalmente, la Biblia habla en el libro de Salmo capítulo 1, que será como estopa que se quemará y como paja que arrebata el viento. Tenemos que tener base en Dios. Usted quiere base en Dios, tiene que aplicar los fundamentos. Y los fundamentos están definidos y claros sobre las mismas escrituras. La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Parte de nuestra verdad es esa. Hay una deficiencia de lectura bíblica enorme. Y yo no estoy hablando en el mundo. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee a los cristianos. Oye, el mundo no lee la Biblia, el mundo te lee a ti y me lee a mí. Como ellos nos vean, ellos dirán si la Biblia nos está aprovechando. Hay gente que dice, yo no sé a qué fulano va a la iglesia, porque a él no se le nota que va a la iglesia. ¿Han oído eso? Yo no sé qué fulano busca en la iglesia, porque tiene 3 años en la iglesia y sigue siendo el mismo. ¿No le ha pasado eso? Amado, debiera como ponernos como que nos sacáramos la cabeza, como si nos dijeran eso de nosotros, ¿verdad? Claro, hay gente que va a sobredimensionar tus faltas, porque ahora que eres cristiano, tus faltas se sobredimensionan. Cualquiera se puede equivocar, menos un cristiano. Porque al cristiano le sobredimensionan todo. ¿Aló? Por eso es que tenemos que cuidar, porque somos cartas leídas a los hombres. Amén. Y hacer cartas leídas a los hombres no leen la Biblia, nos leen a nosotros. Y si ellos te leen, pero tú estás leyendo también, ellos van a leer la Biblia a través de lo que tú vives. Una de las cosas que más enoja a una persona afuera es que tú le dices, no, porque la Biblia dice. Amado, el mundano no lee Biblia. El mundano no lee Biblia. El mundano incluso lo enoja cuando le dicen, no, porque la Biblia dice. Ahí viene tú a sacar 3 versículos bíblicos. Ahí viene tú con que la Biblia dice. Amado, no le diga al mundano la Biblia dice. Muéstrale lo que la Biblia dice con tu vida. Este es el tiempo no del preach me. Este es el tiempo del show me. Este no es el tiempo del predica. No, este es el tiempo del vivir lo que me han predicado. Y el vivir lo que me ha predicado va a costar la cruz. ¿Qué significa la cruz? Tengo que morir cada día para poder vivir a Cristo. Cristo no se vive en carne. Cristo no se vive en razonamientos naturales. Cristo es espíritu. Y si se vive en espíritu, tiene que ser alineado a su palabra. Entonces necesitamos volvernos a la Biblia. Por eso hay una insistencia en mi espíritu sobre todos los hermanos que nos ven y nos oyen. Lean la Biblia. Están surgiendo muchas cosas en el mundo. Mucha gente que no sabe y por eso son arrastrados hasta por falsas doctrinas. Se han levantado doctrinas ancestrales. Oiga, los que no son estudiosos de la historia de la iglesia no van a entender mucho lo que les estoy diciendo ahora. Pero miren, se están levantando espíritus del 3er siglo, del 4º siglo, del siglo V, que han vuelto otra vez a atacar a la iglesia. Y han encontrado una iglesia muy débil en la fe. Muy débil en los fundamentos. Y por eso usted ve gente blasfemando el nombre de Dios, blasfemando verdades bíblicas reveladas de hace tiempo. Hay quienes por un tiempo predicaron el rapto, ya no creen en el rapto. Hay otros que creen que estamos en el milenio ya. En Puerto Rico, ahí mismo en Puerto Rico hay una iglesia grandísima que cree que estamos en el milenio ya. Óigame, ¿por qué logran hacer que mucha gente les siga? Porque le desconocen las escrituras. Si conociéramos las escrituras no seríamos tan fácil de moverse. Pero como no la conocemos, somos fáciles de ser seducidos e inducidos a hacer cosas que son antibíblicas. Todo tiene una explicación, claro. ¿Por qué? Porque hay un desorden en nuestras vidas. Les dije que iba a empezar a hablar un poquito del orden, ¿verdad?
Cuando usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que leer las Escrituras para conocerla. Usted quiere saber lo que Dios quiere hacer con su vida, lea la Biblia. Pero no la lea para salir de paso, léala para escudriñar. ¿Qué tú quieres conmigo, Señor? Segundo, ore a Dios. Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo en este día? Tercero, déjese instruir por alguien que haya tenido vivencias y testimonio de Dios. Tal el maestro, tal los líderes muchas veces, o tal los siervos de Dios. Hoy quiero compartirles un poquitito así, de por dónde vamos a entrar en estos días. Es posible que eso cree al momento un poquito de fricción. No lo estoy indisponiendo. Le estoy diciendo cuál es la triste verdad de los tiempos. La triste verdad de los tiempos es que estamos en tiempos de mucho desorden por todos lados. Hay un desorden extraordinario. Pastor Carlos pasó un motivo de oración en un momento dado. Estaba en un lugar, en un sitio de salud y pidió oración, Dios mío, diciendo, esto es un desorden. Estaba en un sitio de salud, en un sitio donde se ameritaba tomar una decisión, pero no había orden. Pero eso nada más no en eso, hermano. Usted se va a las filas en los bancos y es un desorden. Pero usted se va a las vidas y es un desorden también. Si usted se va a la realidad social de los tiempos, ahora mismo es un desorden. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Ahora no es lo que tú eres, es lo que tú percibes que eres. Es un desvío que se ha planificado muy antes de lo que estamos viviendo por el mal, para crear confusión en la gente. Y tras toda confusión hay un espíritu de error, hay un espíritu de desorden. Hoy nos enfocaremos en hablar un poquito de esto. El orden es el primer escalón de todo proceso creativo. Dios no trabaja a lo loco, ni al azar tampoco. Dios planifica sus agendas desde antes de la fundación del mundo, nos mira, nos escoge y cuando llegue el tiempo señalado cumple su diseño salvífico. Pero después que nos salva, nos hace partícipe entonces de nosotros mirarle como Dios para obedecerle como Dios. Pero aún siendo Él nuestro Salvador, no nos va a forzar. Una de las grandes maravillas y bondades de Dios es que Él trabaja con la voluntad dispuesta. Con la voluntad dispuesta. Las ovejas no se obligan a beber. Si usted revisa de los animales caprinos, bovinos, la vaca, el chivo, el toro, la cabra, la oveja, el único que no se amarra es la oveja. Usted amarra un chivo, usted amarra un toro, usted amarra una vaca, usted amarra una cabra, pero la oveja no se amarra. La oveja se trabaja con instrucción. Mi pregunta es, ¿por qué Dios escogió tipológicamente a la oveja para graficar a un creyente? La oveja es tierna, es mansa, pero muchas veces también es obstinada, a veces es dura de corazón. Y hay que usar la vara y hay que usar el cayado para guiarla. Por eso los pastores tenían vara y cayado. Amén. Entonces, mirándolo desde el principio, la Biblia dice en el libro de Génesis, vaya al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Dice la Biblia. ¿Tiene su Biblia en la mano? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es un texto que ha creado muchos debates teológicos, porque uno dice, ¿en el principio de qué? Esa palabra principio es la palabra hebrea Bereshit, que significa el punto de partida. Dios puso un punto de partida. Nosotros vemos desde el Génesis un punto de partida donde Dios narra la historia de la humanidad a través de la revelación que le dio a Moisés. El proceso creativo de Dios fue ordenado desde siempre, porque Dios es un Dios de orden. La primera regla del cielo es orden. ¿Aló? Entonces, el orden es una de las cualidades que tiene que tener un creyente para mostrar
si Dios está en control de su vida. A mí en lo personal, y esto lo digo con mucho respeto a todas las mujeres que estén aquí, cuando usted le dice a una persona, permítame ir al baño, y la mujer se manda adelante, es porque ese baño no está ordenado. Permítame ir delante, y la mujer se va, un segundito. Voy en contra de otra cosa. Si el baño está ordenado, no hay que ir adelante. Bueno, tenemos que tener nuestra casa ordenada, como si el Señor viniera hoy por nosotros. Pero el desorden abunda en todos los ámbitos. Hay un desorden social, hay un desorden económico, hay un desorden en la familia, hay un desorden emocional, hay un desorden de prioridades. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Las prioridades se rigen conforme a tus acciones. Dime dónde están tus prioridades y te diré dónde estarán tus motivaciones. Si Dios no es tu prioridad, Dios es una opción que tú usas cuando tienes tiempo. Y da pena decirlo, pero mucha gente tiene a Dios así. E incluso una persona vino, yo llamé a mi secretaria y le dije, ven para que tú estés presente en esta conversación. Viene una persona a mi oficina y me dice, necesito que usted ore por mí. Digo yo, ajá, ¿por qué? No, porque siento que me están pasando muchas cosas malas y yo necesito como que Dios me libere de esas cosas malas. Necesito que Dios empiece a hacer cosas en mi vida. Yo no puedo vivir así. Entonces yo le dije, ¿tú crees que esto es brujería? ¿Tú crees que yo vengo a darte un baño, a darte una toma, una cosa así? ¿Tú crees que es brujería lo que vamos a hacer aquí ahora? No, hermana, usted está equivocada. Lo que usted necesita primero es darle su vida a Jesús y después decirle a Jesús, ordena mi casa. ¿Por qué? Porque si un espíritu es echado fuera y la casa queda limpia y vacía, 7 espíritus peores vendrán y después que vengan estos 7 espíritus peores, el estado postrero será peor que el primero. No haríamos nada diciéndole a una gente, simplemente vamos a echar fuera ese demonio de depresión, vamos a echar fuera ese demonio de ansiedad, vamos a echar fuera ese demonio. No, hermano, no eche fuera demonio de ansiedad, si no le dice a la persona, mira, yo puedo orar por ti y tengo el deber de orar por ti, pero te voy a decir la segunda parte, yo voy a orar por ti, pero si tu casa queda vacía y no se llena, tú estás exponiéndote a que tu estado postrero sea peor que ahora. ¿Por qué? Porque cuando los demonios vean que tu casa está limpia y ordenada, vendrán, pero no tendrán nada dentro de ti. Tú necesitas llenarte de Dios. No todo el mundo quiere oír eso. La gente quiere que le den una varita mágica, que Dios tenga un push button. No, hermano, hay que tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Hay que pagar un precio para lograr establecer ese orden en nuestras vidas. Hay cosas que hay que renunciar a ella y decir no más. Hay cosas que hay que poner en claro y decir esto no me va a dominar a mí. Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No es verdad que los afanes me van a robar la semilla que fue sembrada en mi corazón, porque la buena semilla fue sembrada en mi corazón, pero los abrojos han brotado y han venido también en contra mía y me están ahogando la palabra y yo casi ni fluyo. Habla, papá. Ya no oro, no leo la Biblia. ¿Por qué? Porque los afanes me están ahogando. ¿Qué significa eso? Hay desorden, hermano. Hay desorden. Y donde hay desorden, donde no hay orden, hay un desorden. Y donde hay un desorden, créalo usted o no, el diablo está detrás. Donde se rompió el orden, el enemigo está metiendo la cuchara por donde él pueda meterla. Se rompió el orden. Hay un desorden social, hay un desorden familiar. Hay un desorden político, hay un desorden económico, hay un desorden planificado por las tinieblas desde el punto de vista psicológico incluso, que no es nuevo. La gente cree que la ideología de género, eso nació ayer, no. La ideología de género nació en el año 1950. Y la intención de esta ideología es la despoblación mundial. ¿Cómo lo logramos? Y empezaron a hacer agenda. Y empezó a tomar vigencia con el Tratado de Kissinger en 1974.
Y empezaron entonces a tomar estrategias ya más frontales. Y mira a dónde vamos ya. Que ya tú no le puedes decir a una persona que se convierta a Cristo porque tú estás transgrediendo su libertad de identidad. Entonces, cuando le enseñan a nuestros niños que ellos tienen libertad de escoger su sexo, tú no le estás trastornando su libertad de creación. Dios los creó como lo creó y punto. Amados, estamos en un desorden social extraordinario. Tú no eres lo que eres, tú eres lo que tú percibes. Eso me acuerdo de una historia en un manicomio. ¿Sabes que yo me voy acordando siempre de cosas? Y en un manicomio estaban 3 personas enajenadas mentales hablando entre sí. Y le preguntan el uno al otro, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el jefe de la policía. Oh. ¿Y tú? ¿Quién eres? Dice, yo soy el próximo presidente de la República, gracias a Dios. Y el tercero le preguntan, ¿y tú quién eres? Le dice, no me agradezca nada, que todavía yo no te he concedido el favor. ¿Qué se consideraba el tercero? Dios. Este concepto de tú eres lo que tú percibes ser es un concepto, hermano, que viene de lejos atrás. Incluso se ha inducido en la iglesia en el humanismo positivismo. Decláralo, arrebátalo, recíbelo, proclámalo. Y te sacan texto de contexto. Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el enfermo sano soy. Amados, sacando muchas cosas de contexto. Pero eso no es desde ahora, eso es viejísimo. El problema es que la iglesia no ha podido ver la realidad hacia dónde te están llevando. Te están sacando del orden del diseño de Dios. Amados, como decíamos al principio, el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. ¿Usted cree que Dios creó esta tierra desordenada y vacía, como dice Génesis 2? Y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 2. ¿Cree usted que Dios creó la tierra desordenada y vacía? No. Si el principio creativo es el orden, todo lo que Dios planifica hacer, primero lo ordena, y después lo hace, y después lo celebra. Amén. Y fíjese que los estudiosos bíblicos dicen que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay una brecha cronológica que puede ser desde 4,000 años hasta 1,000,000 de años. Para que ustedes vean cómo es la escritura bíblica. Ahora, ¿qué es lo que se presupone o se supone que pasó en Génesis 1 y Génesis 2? ¿Qué pasó? En ese lapso de tiempo fue desterrado, fue echado del cielo aquel ángel hermoso que caminaba con Dios, pero que se creyó ser igual a Dios, y cayendo a la tierra desordenó todo lo creado por Dios. Pero hay algo que a mí me ministra muchísimo, y es que aún el mismo enemigo fue echado fuera. En el mismo instante que cae, desordena, pero en el mismo instante que cae, el Espíritu Santo entra en acción y empezaba de inmediato a moverse sobre la faz de la tierra. Porque aún el enemigo cayó desterrado del cielo y vino con intenciones, y sus intenciones persisten y son las mismas, no ha cambiado. El cuento del diablo es el mismo, no ha cambiado, pero la intención de Dios tampoco ha cambiado. El mismo Dios que se movía sobre la faz de las aguas se está moviendo sobre la faz de la tierra, buscando hombres y mujeres dispuestos que con corazón entendido sepan que Jesús no es un cuento de camino, que Jesús no es una historia, que Jesús es verdad, es real, se hizo hombre, se encarnó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gracia y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, y vino al mundo con la intención de rescatar lo que Dios más amó, al hombre. La corona de la creación se perdió y el gobierno de Dios se perdió, y el hombre fue rescatado por Jesús, porque Jesús se hizo hombre para rescatar al hombre. Pero no solamente rescatar al hombre la redención, sino rescatar también el gobierno de Dios sobre el hombre. ¿Y qué es gobierno de Dios? Diga conmigo, orden. No solamente, oye, Dios no te salvó para ser tu salvador solamente. Jesús te salva para ser tu Señor también. Y aquí hay un dilema en la iglesia.
Muchos ven a Jesús como su Salvador, pero no su Señor. El Señor amerita orden. Dice Malaquías capítulo 1, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, como es Señor hay que temerle. Y temor no es el miedo, sino la reverencia que Él merece como Dios y como creador del universo. ¿Podríamos nosotros ser ordenados sin ser estructurados? Sí, se puede ser ordenado sin ser estructurado. Porque Dios puede empezar desde el final. Como pasó, aquí ha pasado muchas veces eso. Lo hemos visto aquí, que hacemos el llamado sin predicar. ¿Cuántos lo han visto haciendo llamado sin predicar aquí? Porque Dios es soberano. Pero no significa que es desordenado. Es ordenado. Cuando Jesús nos rescata de las garras del diablo para devolvernos el lugar en Dios, pero para devolvernos el gobierno de Dios. Soy cristiano. Amén, gloria a Dios. Cargo la cruz. Bueno, es que hay muchos conceptos de la cruz. Muchacho, ¿qué tú quieres mayor cruz que la suegra mía? Tu suegra no es tu cruz. Tu vecino no es tu cruz. Tu jefe no es tu cruz. Tu cruz es tu propia carne que tiene que morir every day. Tu cruz es aquel pecado que todavía te persigue, como dice en Hebreos capítulo 12, que te asedia todos los días. Y como no puede ahora prevalecer la misma práctica, cambia de color como el camaleón y dice, ahora él no bebe, ahora él no fuma, pero lo voy a hacer un cristiano inútil. No podrá evangelizar, no podrá predicar, no podrá servir. Lo haré un cristiano inerte. ¿Le digo una palabra cibaeña? Lo haré un cristiano guanimo. Por eso esa es la maquinación del enemigo. Pero ¿sabe usted una cosa? Que quizá usted se sienta mal ahora, tan mal que diga, wow, pero el pastor está fuerte hoy. Amado, te voy a decir algo. Imposible sanar una enfermedad sin mencionarla. Para yo saber mi condición, yo tengo que hacer mi análisis. Para yo saber qué es lo que me está pasando, yo tengo que hacer mi análisis. A mí me hicieron en esta semana 2 tomografías, 5 tipos de análisis, varios chequeos médicos, porque tenía un dolor de cabeza que no explicaba, Señor, ¿por qué? Hasta que los médicos detectaron más o menos dónde está la causa raíz. ¿Por qué yo soy de este tipo de cristianos que no lee la Biblia, que no ora, que se conforma con ir al culto una vez al mes o una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses? ¿Por qué? La respuesta es que el enemigo te cambió la estrategia y antes tú bebías, fumaba, bailaba o usaba lo que usaba. Ahora el enemigo ha vendido sobre ti toda la negligencia, vida y por haber, para que seas un vago en la casa de Dios. ¿Qué es un vago? Una gente que no quiere hacer nada. Nada. Pastor, pero yo vengo a la iglesia, por lo menos, considéreme eso. Es que venir a la iglesia es parte de tu devoción. Eso debe ser lo normal. Ahora, ¿significa eso que estás dando el 100? No. Porque no es algo que lo estás haciendo con devoción. El pastor Luis nos puso a adorar. El Señor lo puso a adorar y a celebrar, a hacer fiesta. Amado, ¿cuántos estamos contentos de haber vencido y haber llegado hoy a la casa de Dios? Pero ¿sabes qué? No todos estamos contentos de que nos estén diciendo cosas que nos confrontan. ¿Por qué? Porque la iglesia ha comprado el mensaje humanista, el mensaje secularista. ¿Cuál? El mensaje motivacional. Motívame, pastor. Te voy a decir como te dije el domingo. Sí, yo te voy a motivar a que leas la Biblia. Yo te voy a motivar a que ores más. Yo te voy a motivar a que llegues a todos los cultos. Yo te voy a motivar a que vengas a los matutinos. Yo te voy a motivar a que vengas a los ayunos de los martes. Yo te voy a motivar a que seas tu carta leída a los hombres donde quiera que vayas. Esa es mi motivación. Yo no te voy a motivar a que te creas superior a los demás, ni te creas mejor que nadie. No, al contrario, te voy a desmotivar a creerte ese cuento. Tú eres deudor. ¿Por qué? Porque tú has oído palabras que muchos no han oído. Tú has entendido cosas que muchos no han entendido. Eres un privilegiado de Dios. Dios te habla al corazón. No, entonces no lo tomes en poco.
Hemos cambiado la función sacerdotal. Hoy día los ministros queremos ser populares. Me están viendo en Facebook, me están viendo en YouTube. No me interesa un like, ni me interesa un follow. Me interesa que tú te edifiques en el propósito, en el conocimiento del Dios que te salvó, para que su propósito se cumpla en ti. Tienes que sacudirte, sacúdete el polvo. Dile: hasta aquí llegaste conmigo engañándome. Afán, turbación, desorden, no reinarás tú, reinará Cristo en mi vida. Tienes que levantarte. Cuando las iglesias entran en un estado de entumecimiento, muchas veces los ministros nos sentimos bien, amados. Si usted supiera lo mal que yo me he sentido, pensando que nosotros somos una iglesia que Dios nos ha bendecido tanto, que nos ha dado tanto, que Dios ha sido tan generoso. Yo a veces digo: Dios mío, qué ingratos somos, qué ingratos somos. Un pueblo a quien Dios le habla tan claramente, y no hablo por mí, hablo por boca de los ministros que Dios usa. Hablo porque oigo los intercesores a la madrugada, y a veces me quedo espantado cuando veo hasta los jovencitos dando palabra. Y me maravillo cuando oigo y veo cómo Dios está dando crecimiento a los que han dispuesto el corazón. Oigan, crecer en Dios no es una opción, crecer en Dios es un mandamiento. Pero hay quienes se resisten a crecer, porque entienden que crecer en Dios genera un estado de compromiso. Amados, yo te voy a decir algo para que lo aprendas chiquito. Dios no entrega su delegación a gente no comprometida. Dios entrega la delegación a gente comprometida. Gente que asuman compromiso. Espérate, yo tengo un compromiso con Dios. Yo no puedo defraudar al Dios de mi salvación. Yo no puedo fallarle a aquel que me llamó. Yo no puedo claudicar. Yo no puedo dar marcha atrás. Ahora me planto en esta verdad, y desde aquí en adelante hasta que Cristo venga. Lo demás que haga fila. Mano, si ustedes conocieran un poquito la historia de Juan Luis Guerra, que para muchos no es cristiano, para muchos lo critican, Juan Luis Guerra, si está en Latinoamérica, él toma un vuelo para venir a su iglesia a adorar los domingos. ¿Usted sabe lo que es eso? Si él está en Latinoamérica. Si está en Australia o en Japón, no. Pero si está en Latinoamérica, él toma un vuelo para venir a adorar. Adora y se va de nuevo a su gira. ¿Lo haremos nosotros eso? Estoy cansado, me mata, no dormí bien anoche. ¿Cuántas excusas baratas? Si Jesús hubiese puesto excusa mirándonos a nosotros, amado, cualquiera no hubiese muerto por nosotros, ¿verdad? Yo mismo no hubiese muerto por mí mismo. Yo mismo hubiese dicho: no vale la pena morir por un tipo así. Pero Jesús nos amó con amor eterno. ¿Y estamos nosotros siendo recíprocos a ese amor? ¿Estoy reaccionando al amor de Dios que se derramó en mi corazón? Amado, no golpees al Dios que te ha amado tanto. ¿Cómo lo golpeo, pastor? Cuando tú menosprecias. Miren, no hay nada que haga sentir más mal a un ser humano que lo menosprecie. ¿O alguna vez a usted lo han menospreciado? ¿O lo han despreciado? Hace sentir mal. Nosotros hacemos actos que cualquiera dice: ¿y son cristianos? Amados, en el Medio Oriente, en el Medio Oriente ser cristiano hay que ser cristiano. En el Medio Oriente, el que profesa la fe tiene que estar preparado para que le mochen para que le vuelen la cabeza. En América cualquiera dice: yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia cristiana. El domingo le decía: si fuera por eso, yo fuera entonces un pelotero. Porque yo he ido muchas veces al estadio. Ir a una iglesia no te hace cristiano. Ir a una iglesia te ayuda a crecer en tu fe y en el conocimiento de tu Dios. Ahora, lo que te hace cristiano es el aprovechamiento de la palabra que te exponen y la aplicación que tú le das. Por eso repetía: un buen maestro puede ser muy bueno, pero si te entra por aquí, te sale por aquí, el maestro se desgastó las pestañas, se quemó las pestañas, pero no le aprovechó. Amado, tenemos que volvernos al orden de Dios. ¿Y por dónde vamos a empezar, pastor? Por aquí. Vamos a empezar por las Escrituras.
Vamos a empezar por hacer un reto de fe diciendo: yo voy a empezar a leer la Biblia como si fuera un nuevo creyente. Voy a empezar a leer el Evangelio otra vez. Voy a empezar a leerme el Nuevo Testamento otra vez. Y le puedo garantizar esto con testimonio de vida, que cuando usted la lea, va a leer cosas que usted ya la leyó, pero no la entendió y ahora la va a entender. ¿Aló? ¿Sabe que la única esperanza que tenemos de volvernos al orden es que Dios mismo provoque en nosotros ese querer estar ordenado? Amado, yo quiero estar ordenado. Porque cuando hay orden, todo se facilita. Amados, cuando hay orden, todo se facilita. Hasta en lo natural. Qué lindo es ir a una institución donde hay un orden, todo se facilita. Qué lindo cuando usted tiene su casa ordenada, todo se ve bonito. No hay que tenerla llena de lujos, pero está ordenadita. Qué lindo cuando un creyente tiene sus prioridades claras. Espérate, yo tengo que tener verdades claras en mi vida y mis prioridades son estas. Amados, con todo el respeto y cariño, podríamos decir muchas cosas. Todavía no podríamos entrar en lo que Dios quiere que miremos en este texto, en este pasaje. Le voy a leer solamente una intención divina para que usted se vaya un poquito, como quien dice, como dicen en el campo, al hebrecaíto. ¿Usted sabe lo que es el hebrecaíto? Usted dirá: pastor, después que nos ha dado esta pela, entonces ahora nos va a poner. Sí, es que así debe ser el predicador. El predicador da el batazo y después le pone la almohada. Pasa que nosotros queremos que nos pongan almohada y que nos pasen la mano. ¿Y sabe lo que le va a pasar a la iglesia? Se va a dormir. Yo quiero un mensaje que me despierte. Quiero un mensaje que me haga ver mi realidad. ¿Qué tan ordenado estoy yo para con Dios? Del 1 al 10, no responda. ¿Qué tan ordenado estoy yo para con Dios? Miren, amados, muchas veces, esto es lo más incómodo de decir desde el punto de vista de un predicador. Muchas veces el peor engaño es el que uno mismo se da. Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero uno mismo se engaña. Y en el evangélico común hay un concepto de engaño tan sublime y tan sutil que dice: estamos en victoria, hermano. Pero tú le preguntas: ¿por qué estás en victoria? Porque estoy en Cristo. Eso puede ser media verdad. Pero si tú estás en Cristo en desobediencia, ¿cuál es tu victoria? ¿Sabe usted lo que se llama derecho legal en el mundo espiritual? Derecho legal es cuando usted abre puertas al enemigo y Dios tiene que permitir que el diablo te golpee, porque no te puede defender en desobediencia. No, porque Él prometió estar conmigo todos los días. Eso es verdad. Pero hay momentos que Dios va a quedar al lado tuyo, tranquilito, esperando que tú alinees tu vida para Él poder intervenir. Hay cosas que Dios no la va a violentar. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que ser dispuestas en tu corazón. Pero, como que ya le di unas cuantas cositas, le voy a dejar la última para que se salgan al hebrecaíto. Salmo 37, 23. Yo le dije que iban a sonar pocos los amenes, ¿verdad? ¿Por qué a la gente no le gusta que le digan ordénate, organízate? ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta que nos toquen esos temas. Nos gusta que nos digan: mano, sigue así como va, sigue, va bien. No nos gusta que nos digan: hermano, revísate. Revisa tus prioridades, revisa cómo vas manejando tu vida, tu casa, tus finanzas, tu salud, tu comunión con Dios. Revísate. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él
¿Quién es el que ordena los pasos del hombre? ¿Cómo puede el hombre ordenarse sin Dios? ¿Cómo se puede ordenar esta sociedad sin Dios? ¿Cómo se puede ordenar la familia sin Dios? ¿Cómo se puede ordenar una empresa sin Dios? Se puede estructurar, pero no ordenar, porque el orden de Dios genera algo interesante. Cuando el orden de Dios se establece, es que genera algo voluntario. Lo voy a repetir. Cuando el orden de Dios se establece, se genera voluntario. Si el orden es opresivo, ya no es Dios. Por eso es que es fácil hablar de afuera, pero manejar adentro no es tan fácil. Porque nadie aquí está obligado a hacer las cosas porque el pastor fulano, el pastor sultano dijo. No. Lo único que tenemos nosotros que revisarnos si estamos siendo ordenados por Dios. Y si es Dios que me está ordenando, entonces mi orden va a ser voluntario. ¿Quiere que se lo demuestre por la Biblia? Amado, si algo yo he hecho en estos últimos 15 días que he estado fuera de combate, ha sido leer. Cuando el hombre de Dios es convencido de que necesita que Dios lo ayude, ¿sabe lo que hace el hombre de Dios? No contiende, se rinde y le dice a Dios: ayúdame, yo necesito ayuda. Y eso genera en el agrado. Porque ¿acaso usted cree que Dios está interesado en señalarnos el error? No, Dios quiere que nos alineemos, hermanos. Terminamos en el Salmo 110. Iba a terminar ahí, pero le voy a dar un extra. Le voy a dar un chipito extra. Salmo 110, versículo 3. Dice, ¿qué pasará aquí? Tu pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? ¿Son pueblos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cómo se va a ofrecer el pueblo? No habrá que macanearlo, pasarle lista. Voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Cómo se va a rendir el pueblo? Voluntariamente. Yo no estoy aquí porque me obligaron. Yo no sirvo porque me obligan o porque me exigen. Yo no doy porque me piden. Yo lo hago voluntariamente. Y es la única vía de Dios poderse agradar. Si alguien aquí dice hoy, alguien aquí dice en los medios, yo necesito que Dios me ordene. Que Dios me ayude a ordenarme. Porque literal, pastor, usted no sabe hasta dónde esa palabra está taladrando mi corazón. Porque yo no puedo medirlo, pero Dios sí puede medir. El que conoce lo íntimo aquí es Dios. Y Él sabe el por qué y para qué envía su palabra. Usted podrá creer que está muy bien. Y el Señor decir, no, hijo, está muy desordenado. Muy desordenado. El orden de prioridad no es el que yo establecí. Tu orden es tu orden, no el mío. Entonces tú estás en tus caminos, no los míos. Y podríamos ser creyentes y estar en nuestros caminos y poner a Dios a un lado. Por eso les repito, Dios va a recibir tu disposición para el ordenarte. ¿Quieres que Dios te ordene? ¿Tú sabes lo que tú vas a tener que empezar a hacer? Vas a tener que cargar la cruz. Vas a tener que sacar tiempo. Vas a tener que doblar tus rodillas. Vas a tener que tumbar las excusas. Porque si es voluntariamente, no es porque yo te invite, no es porque yo te pida, no es porque los pastores te inviten o te pidan, es que de ti ha nacido la necesidad de que Dios te ordene. Y para eso Él dejó un manual, y para eso Él dejó la oración, y para eso Él dejó los maestros.
Ellos van a ser las herramientas divinas. Y en lo que dispongo mi corazón, el Dios que mira desde el cielo va a empezar a hacer cosas que puede ser que yo intenté hacerlo con autoayuda y no lo logré. Que yo lo intenté hacer con psicólogo y no lo logré. Que yo lo intenté hacer con psiquiatra y no lo logré. Pero el día que le dije a Dios, ordena mi casa, ordena mi vida, ese día Dios empezó a obrar en mí y empezaron a pasar cosas en mí que yo no entendía. Por años no entendía por qué mi relación matrimonial no funcionaba, por qué no me llevaba bien con mis hijos, por qué no prosperaba en mis finanzas, por qué espiritualmente estaba estancado, porque tenía un desorden. Pero el día que le dije a Dios, ordéname, ese día Dios empezó a establecer en mí un orden que ahora empiezo a ver cosas que no veía y empiezo a ver un crecimiento que no tenía. ¿Por qué? Porque el orden conviene a su casa. Amado, el orden conviene a su casa. ¿Y sabe quién es la casa? Tú, yo, somos la casa de Dios. El orden conviene a su casa. Empezamos un nuevo tiempo. Estamos listos para entrar en cargar nuestra cruz. Estamos listos para pagar un precio. La gente le tiene miedo a esa palabra, pagar precio. Ay, el martirio. Amado, qué martirio levantarse a las 4:30 de la mañana para estar con Dios. Si usted me dijera que va a llenar un camión de piedra o de arena. Pero cuando éramos muchachos, algunos se levantaban a ordeñar a las 4:30 de la mañana. Ahora no es, ahora usted se levanta a recibir del cielo a las 4:30 de la mañana. Y yo digo eso como si fuera una señal para provocarte. Te estoy provocando. Te estoy provocando. Empieza a leer la Biblia otra vez. Te has alejado de ella. Empieza a estudiarla. Empieza a estudiar los evangelios otra vez. Amados, a veces cuando usted lee la Biblia, yo me río. Hay un texto en Juan 14 que la gente lo lee muy común. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar. Jesús no se fue a preparar moradas. Las moradas ya están listas. Jesús se fue a preparar lugar para ti. Pero ¿cuántas veces tú lees ese texto y tú dices que Él se fue a preparar moradas? No, Él no se fue a preparar moradas. Las moradas ya están listas. Él se va a preparar lugar para ti. ¿Por qué tú no te das cuenta de que la Biblia tiene palabras específicas en textos específicos? Porque no la estudias, porque no la lees. Cuando la lees te das cuenta y dices, wow, es verdad, yo no había visto eso. Les recomiendo que se lean el libro de Romanos, tiene 16 capítulos, léaselo. Chúpeselo en 2 días. Romanos del 1 al 16, 16 capítulos. Y va a entender por qué se le llama la carta magna de Pablo. Amado, no usemos la Biblia como un espantademonios. No usemos la oración como si fuera simplemente un hechizo de protección. No usemos la oración para eso. No usemos la congregación como un refugio. La congregación debe ser el lugar donde el Señor revele su propósito y diseño, donde juntos le adoremos, donde juntos le exaltemos, donde juntos le demos gloria. Cuando el hombre de Dios empieza a entender el orden, todo lo que hace lo hace voluntario. Por eso el servicio es voluntario, la alabanza es voluntaria, las ofrendas son voluntarias, los que predican en la calle son voluntarios. Todos nosotros somos voluntarios. Algunos tenemos ya una honra ministerial. Pero tal vez usted cree que cuando yo empecé aquí, yo tenía honra ministerial, tenía honra sacerdotal. No. Par de años sin verle la cara linda, sin saber lo que era un 15 o un 30. Par de años. Hasta que Dios en su tiempo dijo, pagaste el precio, vamos a honrarte. Y el tiempo de la honra llegó. Pero al principio no fue así. El sembrador, para cosechar de sus frutos, tiene que trabajar la tierra primero. Queremos que Dios nos ordene. Amado, con toda sinceridad, ¿usted quisiera que Dios le ordene? ¿Seguro? Es muy posible que muchos aquí digan, yo no necesito tanto orden. Amados,
Como David le dijo al Señor en el Salmo 139, yo te digo a ti, dile a Dios en este día, escudriñame mi corazón y mírame cuán desordenado yo estoy y muéstrame dónde yo debo ordenarme. Y si eres más aguerrido todavía, ponte a escribir. Tengo que ordenar esto, tengo que ordenar esto, tengo que ordenar esto, tengo que ordenar esto. Y si necesitas más papel, busca más papel, porque va a encontrar muchas cosas que tiene que ordenar. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.